El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, que estás en los cielos y que mediante tu Espíritu Santo habitas en nuestro corazón, muy buenos días. Estamos inmensamente agradecidos contigo por la invitación que nos extiendes cada mañana de poder sentarnos a tu mesa y disfrutar de este banquete, de estas palabras tan llenas de ti, tan ungidas por el poder de tu Espíritu Santo, que son las que han venido a lo largo de todos estos años transformando nuestra vida, cambiándonos, haciéndonos dar cuenta de los errores y las equivocaciones que hemos estado cometiendo. Eso también es una bendición. David decía: ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Y decía: líbrame de los que me son ocultos. Porque realmente los últimos que nos damos cuenta de los errores y de las equivocaciones que cometemos somos nosotros. Es una gran bendición poder darnos cuenta del error, del camino, porque entonces podremos dar la vuelta y girar en dirección contraria y avanzar, ya no más por esa puerta ancha, por ese camino ancho, sino por ese camino angosto que tal vez tiene muchas más prohibiciones, que tal vez es mucho más difícil de transitar, pero es el camino que nos lleva a la vida. Y aquí estamos felices y dispuestos a tomar tu cruz. Tú has dicho que el que no toma tu cruz no puede ser tu discípulo, y nosotros no estamos aquí porque queremos ser tus seguidores, no estamos aquí porque sencillamente anhelamos que tú nos hagas un favor o nos bendigas en algún área de nuestra vida. Aquí estamos porque queremos ser discípulos tuyos. Y si es necesario tomar la cruz, estamos dispuestos a tomarla y avanzar en dirección a ese monte Calvario en donde nosotros cada día morimos, al viejo hombre, a la vieja naturaleza, todo con el único propósito de que seas tú el que vivas en nuestro corazón. Y poder decir, como dijo el apóstol Pablo: ya yo no vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Ahí está el secreto, que cada día, a través de la palabra y a través de los golpes y a través de las circunstancias y a través del quebrantamiento, todo viejo hombre que está viciado, que está corrompido, pueda ser crucificado en esa cruz del Calvario, porque no pueden habitar dos yo en nuestra vida. Nuestro yo, que es el ego, y tú, que eres el gran yo soy. Solamente anhelamos que vivas tú en nuestro corazón. Y si tenemos que menguar, también estamos dispuestos a hacerlo. Y sabemos, amado Dios, que todas estas circunstancias adversas por las cuales pasamos tienen como propósito eso: reconocer que tú eres el Señor de nuestra vida, que nosotros no somos los dioses de nuestra propia vida y que no podemos hacer con nuestra vida lo que bien nos parezca. Por eso te rogamos, Dios amado, que en cada uno de nosotros se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y muchas veces es contraria a lo que nosotros queremos. Por eso cuando tocamos una puerta y no se abre,
y vivimos conforme a tu voluntad, no nos vamos a angustiar, no nos vamos a cargar. Por el contrario, vamos a estar agradecidos porque los no tuyos también son una respuesta. A veces queremos que tú nos digas sí a todo, pero cuando dices no, también nos estás hablando. Ayúdanos a tener la sensibilidad espiritual para saber que si tú nos dices no, es porque no es el tiempo. Si tú nos dices no, es porque tal vez no nos conviene. Si tú nos dices no, es porque seguramente no estamos preparados. Eso es vivir conforme a tu voluntad. No sencillamente esperando que todos los caprichos de nuestro corazón tú los concedas. Así no es, amado Dios. Y bueno, estamos aquí felices de poder volver a escucharte. Es maravilloso levantarse cada mañana y estar aquí. Estamos aquí es por ti. Si no fuera por tu misericordia, Señor, no estuviéramos en este lugar. Eres tú el que nos invitas y nos sentimos muy honrados, que nos sigas teniendo en cuenta, que cada mañana nos despiertes y que con lazos de amor tú nos traigas para disfrutar de este tiempo tan maravilloso en tu presencia. Solo en tu palabra podemos hallar vida y vida en abundancia, y esa es la que anhelamos. Nuestros corazones están abiertos. Sigue revelándote a nuestras vidas. Queremos seguir conociendo más de ti. Queremos seguir amándote con todas las fuerzas de nuestro corazón. Agradecemos que estés aquí con nosotros siempre, que nunca nos abandones, que tu palabra nunca falte, que el fuego de tu Espíritu Santo nunca deje de arder en nuestras vidas y en nuestros corazones. Visita a cada uno de tus hijos en el lugar donde se encuentran. Te pido por aquel que está desanimado que le des nuevas fuerzas. Fortalece al que está cansado. Que la provisión tuya nunca falte sobre tu pueblo. Gracias por los milagros de sanidad que haces, por las restauraciones. Gracias porque tú tocas ese que está allí en la clínica, en el hospital. Tú restauras los matrimonios. Tú eres un Dios bueno. Abre los cielos y derrama de tu dulce y bendita presencia sobre nosotros hoy. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestra vida a través de tu palabra. Estamos dispuestos para que estas palabras no se las lleve el viento, sino que sean esculpidas por tu propio dedo en nuestro corazón y de allí nadie las pueda arrancar, mi Señor. Gracias, a ti la gloria y la honra de todo lo que aquí ocurre, porque hay un único pastor en este ministerio y no soy yo, eres tú, Señor, y a ti hemos venido a escucharte. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué honor tan grande poder estar de nuevo de pie, estar con vida. A veces no nos damos cuenta, pero el tener vida, el poder respirar, también es un milagro de Dios. Es más, yo me atrevo a decir que no hay nada que ocurra en nuestra vida que Dios no haya tenido que ver. Todo se lo debemos a Él. Respiramos es por Él, podemos ver es por Él, y a veces decimos, Dios, es que tú no has hecho nada. ¿Cómo que no? Todos los días Dios sigue trabajando en nosotros. Pedimos al Señor en esta nueva jornada que nos ayude a tener ese carácter y esa determinación que tuvo el apóstol Pablo para decir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ha hablado anteriormente de la desnudez, ha hablado de la espada. Y estas cosas posiblemente cuando uno las vive, la desnudez, la espada, las pruebas, las aflicciones, hacen que la gente se separe de Dios. Porque la gente dice, si Dios me ama, ¿por qué yo vivo persecución? Si Dios me ama, ¿por qué yo tengo que pasar por pruebas? Si Dios me ama, ¿por qué yo tengo que pasar por enfermedad? Pero él decía, el apóstol, nada nos podrá separar de Cristo. El enemigo te dice, si Dios te ama, porque se pasan todas estas cosas. Pero aunque estas cosas pasen, a mí nada me va a apartar del amor de Cristo. Aunque ese empleo todavía no venga, yo seguiré amando a Dios. Aunque esa respuesta que le he pedido al Señor no venga a mi vida, yo seguiré amándolo. Nadie me va a separar del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Sigo amando a Dios, sea que tenga o no tenga, porque Él es lo más importante en mi vida. El Señor los bendiga a todos, y qué tal si vamos a impactar al mundo, vamos a ser agentes de cambio y vamos a impactar el mundo con la palabra de Dios. Usted dirá, ay, pero es que yo no sé predicar. Tranquilo.
tome esta enseñanza que vamos a predicar hoy, este enlace, y compártalo. Esa es una forma también de nosotros hacer nuestra parte. Así que vamos a compartir a muchas personas este mensaje, a invitar a otros para que ellos vengan. Gracias a todos los que están ahí en el mundo entero, conectados a esta hora con verdades eternas. El Señor me los bendiga y me los guarde. Vamos a prepararnos y estar dispuestos para recibir esta palabra de parte del Señor. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es la misma oración, mi Señor, que hacemos ahora, que nosotros podamos estar crucificados con Cristo para que no sea yo el que predique este mensaje, sino tú, amado Dios. Tú eres el Maestro, eres el que nos guías a toda verdad, y a ti hemos venido a escucharte. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la exaltación y la alabanza de todo lo que nos vas a enseñar. Que esta palabra, Señor, que sale de tus labios no vuelva vacía, sino que en nuestros corazones cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado El Hijo dio a conocer al Padre. El Hijo dio a conocer al Padre. El libro de Juan, en el capítulo 1, verso 18, dice la palabra, Juan 1:18. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al terminar su prólogo, el evangelista Juan nos muestra otra faceta importante del propósito del Verbo que explica la necesidad de su encarnación, y es revelarnos o darnos a conocer al Padre. Al decir, a Dios nadie le vio jamás, lo que está haciendo es revelándonos la naturaleza del Padre. Él es espíritu, y si es espíritu, por lo tanto es invisible. Esta es la razón por la que nadie le ha visto jamás, porque Él es espíritu. Y esto es algo que afirma la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 4, miremos Juan 4:24, dice Juan 4:24, dice aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Estas palabras que acabo de compartir salieron de los labios de Jesús, el Salvador del mundo. Allí en Juan 4 se lo dijo a una mujer que aparece allí. No se conoce su nombre, solo se refiere a ella como la mujer samaritana, porque era de Samaria. Ella, esta mujer, se había dejado permear por un concepto que aprendió de sus antepasados. Ella seguía una regla, y ahí vemos lo peligroso que es seguir tradiciones que no estén fundamentadas en la palabra de Dios. Ella seguía una regla que impusieron sus antepasados y que ella no se encargó de revisar si lo que estaba haciendo era correcto o no. Ella dijo, mis padres hacen esto, yo también lo voy a hacer. Y ella se refería o creía que el lugar físico tiene una influencia en la correcta adoración a Dios. Miremos capítulo 4 de Juan, verso 20 al 22, dice la palabra, Juan 4, 20 al 22. Dice,
Juan 4, 20 al 22. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Eso le está diciendo la mujer samaritana a Jesús. Mire, Señor Jesús, yo le explico cómo es que se debe adorar. Imagínese, le dice, nuestros padres, eso es una tradición, ¿verdad? Los padres lo hicieron, yo también lo hago. Nuestros padres adoraron, y cuántas cosas que hicieron nuestros padres nosotros podemos estar haciendo sin que eso que hagamos sea lo correcto. Y me refiero específicamente a la adoración a Dios. Adoramos a Dios conforme nos enseñaron nuestros padres. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire la respuesta de Jesús, qué poderosa. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta mujer samaritana, ella creía que a Dios solo se le podía adorar en lugares específicos, como si Dios estuviera limitado en un espacio de tiempo. Hoy día hay mucha gente que piensa de la misma manera. Creen que uno solo puede adorar, solo puede congregarse o tener comunión con Dios en un lugar físico, en este caso, en un templo. Este tipo de personas religiosas creen que fuera del templo, fuera del lugar físico, no se puede adorar. No se puede tener comunión con Dios. Mas Jesús le deja claro a esta mujer que para adorar verdaderamente, o para tener comunión con Dios o congregarse con Él, lo importante no es el lugar, sino la actitud de nuestro corazón. Un verdadero adorador, con el mismo fervor con que adora en el templo, puede adorar a Dios en su casa, en el transporte público, en su oficina, en su trabajo, en su universidad, en la escuela, etc. Cuando la pandemia se presenta, ocurre algo. Hay un mensaje. La mayoría de templos tuvieron que cerrar. ¿Qué pasó con muchos? Muchos que estaban acostumbrados a la vieja forma de relacionarse con Dios, cuando no pudieron congregarse más en sus iglesias, perdieron su comunión con Dios. Porque no tenían a nadie que les dijera cómo orar, qué hacer, cómo ayunar, cómo buscar. La pregunta es, si estos lugares se cierran nuevamente, ¿qué va a pasar con tu comunión con Dios? En ese momento era una bendición las redes sociales y una forma distinta de buscar a Dios, que muchos hoy critican y que no les parece, que les parece que es chatarra lo que se predica. Estas formas de pensar, lo que tratan de vendernos la idea es de que Dios está limitado. Por eso cuando usted va a un templo se siente espiritual ahí, ¿verdad? Porque nadie en un templo peca. Pero pareciera que uno sale del templo, la espiritualidad se pierde, porque como que nos enseñaron que Dios existía solo en el templo.
Fuera del templo Dios no existe. Y dice Jesús a esta mujer, no, llega el momento en el que ni en este monte donde ustedes adoran, ni en Jerusalén donde ustedes adoran, sino que ustedes van a adorar en espíritu y en verdad. Es limitar a Dios. Qué bonito que ese Dios y que esa espiritualidad y que esa reverencia que mostramos en el templo la pudiéramos trasladar a nuestra casa. Todo sería distinto si entendiéramos que el Dios que está en la casa también, que el Dios que está en el templo también puede estar en la casa. Y si la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre Él está, déjeme decirle con todo el respeto, Dios está aquí. Dios está aquí. Porque hay más de dos personas. Mira, está Luz Marbuelvas, está Diana Cecilia, dos. O sea, Dios está aquí. Pero la gente se acostumbró a un modelo de adorar y de buscar. Tiene que ser en este monte, si no, Dios no está ahí. Tiene que ser en Jerusalén, porque si Dios no está ahí, le digo, no, así no es la cosa. No podemos limitar a Dios. Creen que solo Dios está en un templo. Pareciera que fuera de ese templo Dios no existe. A la mujer samaritana, la tradición le había enseñado que fuera del monte o de Jerusalén no se podía adorar a Dios. Estaba con Jesús, ante quien ella debió haberse postrado y adorado, pero ella no adoraba a Jesús, porque Jesús estaba en el pozo donde ella fue a sacar agua. Esto no es normal. ¿Cómo es posible que yo pueda adorar en un pozo? Ahí estaba Jesús. Y ella decía, yo adoro es en el templo, yo adoro es en Jerusalén, pero en un pozo, eso no es de Dios. Juan capítulo 4, verso 21 al 22, dice la palabra. Juan 4, 21 al 22, dice la palabra. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, cuando habla de este monte, ni en Jerusalén, está hablando en un lugar físico. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay personas que consideran que uno no aprende nada a través de este medio y que las personas no pueden conocer de Dios a través de este medio en el mundo entero. Les parece que es una pérdida de tiempo. Y por estar buscando un pozo o buscando a Jerusalén se pierden estas verdades eternas. El hecho de que Dios es espíritu, ¿qué significa? Significa que Dios el Padre no tiene un cuerpo humano que lo limite. Pero a través de Jesús vino a la tierra en forma humana. Jesús es conocido como Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo 1, 23 dice, Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El libro de Números enfatiza la integridad y veracidad de Dios al contrastarlo con los hombres mortales. Números capítulo 23, verso 19. Números 23, 19 dice, Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Algunos se preguntan, ¿por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como si Él tuviera un cuerpo? Por ejemplo, miremos Isaías 59.1, Isaías 59.1.
Dice Isaías 59:1. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano. Aquí hay una mano. Dios tiene mano. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Tiene oídos. Aquí se menciona la mano y se menciona el oído de Dios. Pero también se habla de los ojos de Dios. Ojos. Dios tiene ojos. Segunda de Crónicas 16:9. Dice, Segunda de Crónicas 16:9. No como los ídolos que tienen ojos y no ven. Los ojos del Dios verdadero sí ven. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová, miras que sí ven, estos ojos sí ven, los otros no ven, pero el de Jehová sí ve. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Este pensaba que hacías cosas y que nadie lo veía. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. ¿En qué lugar usted se encuentra? Yo no sé. Pero hasta allí los ojos de Dios le están viendo. Pero su palabra también habla de la boca de Dios. Tiene oídos, tiene ojos, tiene manos y tiene boca con la que habla. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está hablando Jesús aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Dios también tiene boca. Y ni qué decir de sus brazos. Tiene brazos. No solo manos, tiene brazos. Deuteronomio 33:27 dice, Deuteronomio 33:27. Estamos conociendo a Dios. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye los brazos eternos. Dios tiene brazos. Todos estos versículos son ejemplos de antropomorfismo, una forma de describir a Dios con términos anatómicos o emocionales, para que los seres humanos lo puedan entender mejor. El uso del antropomorfismo, una forma de lenguaje figurativo, no implica que Dios tenga un cuerpo físico. Al decir que Dios es espíritu, decimos que Dios el Padre es invisible. Eso lo afirma Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, la imagen del Dios invisible, haciendo referencia a Jesús. Cristo, en su naturaleza humana, es la revelación visible del Dios invisible. Por eso le dijo a sus discípulos que quien lo ha visto a Él es como si hubiese visto al Padre. ¿Dónde dice eso? En Juan capítulo 14, verso 9. Juan 14, 9. Dice Juan 14, 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso no me has visto a mí? Al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad en la persona de Jesús, también contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial. Jesús sustentó con amor inagotable su obra redentora en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. Su sufrimiento
tuvo tal mérito que satisfizo la demanda de justicia del corazón de Dios. Llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados que ofendieron al Padre y nos tenían separados de Él. La mayor revelación de todas es Jesucristo, quien habiendo terminado la redención, ahora, ¿dónde está? Está entronizado a la diestra de Dios. Eso dice Romanos 8:34. Es hermoso. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos de que Dios nos haya hablado de la salvación en tantas formas y con claridad creciente, siendo nosotros pecadores. Por eso hoy te invito a que nos inclinemos ante Él en admiración, en gratitud, en alabanza, porque Jesús es digno de toda honra, digno de toda gloria. El apóstol alaba a Dios diciendo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo. Mire cómo alaba, 1 de Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, aparece la palabra invisible, o sea, no se ve. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es invisible, por eso usted no necesita una imagen. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Usted no necesita un cuadro con el Señor que protagonizó la película La Pasión de Cristo. Usted no necesita una caricatura, una escultura en forma de Jesucristo. No. Dios es invisible, porque nosotros no podemos verlo. Pero el hecho de que no podamos verlo no significa que no exista. Acuérdense lo que hablábamos ayer. Israel, como Moisés se demoraba cuando estaba en el monte Sinaí, que venía con las tablas de la ley, ellos hicieron un becerro. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron el principio de Tomás, ver para creer. Yo necesito ver una figura a la que yo le pueda colocar unas flores, cambiarlas de vez en cuando, ponerles unas velas, y yo creo que esa escultura de yeso es mi Dios. No. Dios es invisible, Dios es espíritu y por tanto estamos naturalmente limitados para percibirlo. Los ojos físicos no pueden contemplar a los seres espirituales. Aunque Dios es espíritu, Él también es un ser vivo y personal. Así podemos conocerlo personalmente. Josué capítulo 3, verso 10. Josué 3, 10. Dice la palabra, Josué 3:10. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente, ojo, Dios tiene vida, no está muerto, es viviente. El Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo, el Dios viviente. Nunca debemos olvidar, mis amados, que el Dios en el que hemos creído está vivo, está vivo. Las esculturas no están muertas, no pueden caminar. Aunque tienen boca no pueden hablar, aunque tienen oídos no pueden oír. Pero Dios no es así, Él está vivo. Dios está vivo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice la Biblia. ¿Por qué conformarme con un Dios muerto si puedo tener a un Dios vivo? Es mejor un Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10 dice, porque ellos mismos
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir ¿a quién? Ya no a los ídolos, sino al Dios vivo y verdadero. Y me gusta que recalca verdadero. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay dioses que no son verdaderos. Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero cuando le pregunte? No es la escultura, no es el cuadro colgado en la pared. El Dios verdadero es un Dios vivo. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Desde el punto de vista filosófico, Dios debe ser un espíritu a fin de ser infinito. Además, si Dios estuviera limitado a un cuerpo físico, no podría ser omnipresente, es decir, no pudiera estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios el Padre no se limita a las restricciones dimensionales de las cosas creadas, pero puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Ahí en el lugar donde usted está ahora, Él está ahí. Dios es la primera causa inexistente, que es el poder detrás de todos los otros seres. Curiosamente, en Juan capítulo 4, verso 24, donde Jesús habla a la mujer samaritana, hace la conexión entre Dios siendo espíritu y adorándolo en espíritu y en verdad. La idea es que, puesto que Dios es espíritu, las personas, ¿cómo deben adorarlo? Pues como Él es, en espíritu, sin ninguna imagen, sin ningún objeto de culto, en espíritu. Adorarlo correctamente es adorarlo en verdad. Y en espíritu, adorarlo con el alma, con todo nuestro corazón. En lugar de confiar en las tradiciones, en lugar de confiar en los ritos y los lugares físicos, como la mujer samaritana dice, no, es que nuestros padres adoraron en este monte y en Jerusalén. Y Jesús dice, no, así no es. Ahora, si Dios es espíritu, no podemos llegar a conocerlo por nuestros propios medios. El libro de Job lo expresa de una manera magistral. Miremos Job, capítulo 11, versos del 7 al 8. Job 11, del 7 al 8. Dice Job 11, del 7 al 8. Dice lo siguiente. Mire esto. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Por esta razón, tiene que ser Dios mismo quien necesariamente tome la iniciativa de darse a conocer. Eso es lo que Juan está diciendo en el texto que estudiamos hoy. Observamos que en muchas ocasiones esto hiere el orgullo humano, que se cree autosuficiente para llegar al conocimiento de todas las cosas y que en su soberbia y altivez negará todo aquello que no logre comprobar por sus propios medios. El Señor Jesucristo es un caso único. ¿Por qué? Porque Él es el único. ¿Quién nos puede dar a conocer a Dios sino el que ha estado con Dios? Él subió al cielo y descendió del cielo, de manera que si hay alguien que nos dé a conocer a Dios, es Él. No hay otro. No es que mis papás me enseñaron que yo tenía que hacer esto en Semana Santa y lo otro. Así no es. El único que subió al cielo y descendió es Jesús. Él lo conoce más que nadie. Solo Él nos los puede dar a conocer. Juan capítulo 3, verso 13 dice la palabra. Juan 3:13.
¿Quién le presentó al Jesús en el que usted cree? ¿O quién le presentó al Dios en el que usted cree o adora? Si no es Jesús, tal vez no le dijeron las cosas como era, porque solo Jesús conoce. Dice, nadie subió al cielo. Ay, es que mis tatarabuelos, ellos tenían una fe impresionante, pero no subieron al cielo ni conocieron a Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Descendió en el cielo, está en el cielo. Puesto que es a la vez Hijo del Hombre e Hijo de Dios, Jesús conoce tanto el reino terrenal como el reino celestial. Él descendió del cielo donde estaba con Dios en el principio. Esto lo está narrando el apóstol Juan y dice en Juan 1:1 dice, al principio era el verbo o la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero en el verso 2 dice lo siguiente, miremos Juan 1:2. Con respecto al verbo, él dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién más nos puede dar a conocer a Dios sino aquel que ha estado con Dios desde el principio? Jesús ha visto a Dios. De hecho, Jesús es la encarnación de todo lo que Dios es. Colosenses 2:9 lo describe así. Colosenses 2:9. Dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, refiriéndose a Cristo. A causa de nuestras limitaciones físicas, morales y espirituales, Dios Padre envió a su Hijo unigénito al mundo. Por medio de Jesucristo, conocemos a Dios y somos redimidos de pecado. De manera que si queremos ver a Dios, debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Los que contemplaron a Jesús mientras caminaba por la tierra, estaban en cierto sentido viendo a Dios. No a Dios como espíritu, sino a Dios revestido de humanidad. Juan capítulo 14, verso 9, Juan 14:9. Dice Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Cuando Moisés habló con Dios, recuerdan ustedes en aquella zarza que ardía y no se consumía, Moisés tuvo que cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 3, verso 6. Éxodo 3, 6. Enseña la Sagrada Escritura. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Ahí está Dios hablando con Moisés. Se le reveló en esa zarza. Dios le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo, santo es. Y Dios empieza a hablar con Moisés. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Después Dios le dice lo siguiente a Moisés en Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. Le dice lo siguiente. Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Wow. No me verá hombre y vivirá. En otras palabras, ver realmente a Dios tal como es, en la plenitud de su gloria, es más de lo que cualquier mortal puede tolerar.
Isaías 6:5 habla acerca de una visión que tuvo el profeta. Y él contempla a Dios allí sentado en su trono, y los serafines con 6 alas volaban, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y decían: Santo, Santo. Y él en esa visión llega a ese lugar y contempla a Dios. Isaías 6:5. Mire esto. Isaías 6:5. Entonces dije, y esto debería suceder cuando nos acercamos al Dios verdadero. Lo mínimo que debería pasar cuando nosotros venimos al Dios verdadero es que vamos a ser conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa ante su santidad. Es lo mínimo que pasaría cuando usted se arrodilla a orar. Lo mínimo que debería hacer es esto: ay de mí, que soy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Yo me imagino ese cuadro, esa santidad, esa belleza, esos ángeles adorando a Dios todo el tiempo, y él mira sus labios. Imagino que decía yo: tanta basura hablando por Dios. Y tuvo que venir un ángel con un carbón encendido y ponerlo en los labios del profeta para santificarlo. Si vamos nosotros a tener esa misma experiencia, estoy plenamente seguro que Dios no tendrá que enviar su ángel con un carbón encendido para ponerlo en nuestros labios por la mala manera de hablar, sino que tendrá que ponerlo en nuestros ojos por lo que han visto y en nuestro corazón. ¡Ay de mí! Hoy la gente se ha familiarizado tanto con Dios que creen que es cualquier cosa. Se perdió el respeto. Ya no hay reverencia. Es como si nos acercáramos al Señor de los tintos, con tanta familiaridad. Se perdió el respeto. Porque a veces no entendemos ni conocemos delante de quién nos hemos acercado. ¡Ay de mí! Señor, yo te fallé. Yo mentí, yo engañé. Perdóname, ¡ay de mí! A Moisés se le permitió deslumbrar la gloria de Dios. Pero para su propia protección se le ocultó la mayor parte de la gloria de Dios. Moisés era un buscador de la gloria de Dios y siempre decía: Señor, muéstrame tu gloria. Y llegó el día en que iba a ver la gloria. Subió al monte Sinaí y ahí está con Dios. Éxodo capítulo 33, verso 21 al 23. Éxodo 33, 21 al 23. Dice la palabra: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Verso 23. Después apartaré mi mano, Dios tiene mano, y verás mis espaldas, tiene espaldas. Mas no se verá mi rostro, tiene rostro, pero no lo puedes ver. Solo la espalda, y pasó por ahí Dios. Mira, Moisés solo pudo ver un pedacito, la espalda de Dios. Y fue tan impresionante que el rostro de él quedó impregnado de esa gloria. Y era tan fuerte la gloria de Dios en la vida de este hombre que cuando él desciende del monte, la gente no podía mirar a la cara a Moisés. Él tenía que cubrirse el rostro porque el haber contemplado un poco de su gloria lo impregnó de esa gloria. Y esa es mi oración, que cada vez que nosotros podamos ir a la presencia, el brillo de su gloria resplandezca en nosotros. Y sea tan evidente la gloria de Dios en nosotros que la gente que nos vea diga: esta persona tiene algo distinto. Su manera de hablar, de comportarse, hay algo en él que no es normal. De manera que el único que nos puede decir quién o cómo es Dios es su Hijo unigénito,
quien ha estado con él desde el principio. Me impresiona lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Algunos adoran lo que no saben. Y es verdad. Y lo he dicho, mira, Job decía, después que perdió sus hijos y todo, decía, antes de oídas le conocía, mas ahora mis ojos te ven. Es lamentable tener que reconocerlo, amada iglesia. Pero hay gente que lleva años en los caminos de Dios y todavía no sabe quién es Dios. No sabe. Juan 1:18 dice la palabra, Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. El apóstol Juan lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo está bien cualificado para hacernos la exégesis. ¿Qué significa la palabra exégesis? La palabra exégesis significa explicación o interpretación del Padre. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Con ello expresa su eterna unión con el Padre en la deidad y la inefable intimidad y amor entre ellos. Juan 10:30, ¿qué significa seno? Seno del Padre. Esta palabra seno significa pecho del Padre. Juan capítulo 10, verso 30 dice, Juan 10:30. Juan 10:30. ¿Yo y el Padre uno somos? Yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ¿a qué se refería? El género de la palabra griega para uno en este pasaje no es masculino, sino neutro, designando al Padre y a Jesús no como una sola persona, sino como una sola entidad, una cosa. La clara afirmación de la deidad de Jesús en el Evangelio de Juan es sorprendente, ya que plantea algunas preguntas importantes con respecto a su relación con Dios el Padre. Si Dios el Padre, Yahvé, el gran yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios, y Jesús es Dios también, ¿cuántos dioses hay? En las mentes judías del primer siglo, esto levantó el espectro del diteísmo, es decir, la creencia en dos deidades, lo cual violaba la creencia aceptada desde tiempos antiguos de que Dios es uno y solo uno. Esto es lo que recitaban los judíos diariamente en su credo, el Shema, de la palabra hebrea para escuchar, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Dice, oye o escucha. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Esto hace que sea aún más notable que el Evangelio de Juan audazmente atribuya la deidad no solo al Padre, sino también a Jesús, especialmente en el capítulo 1, cuando dice, al principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Más de una vez, los oponentes de Jesús intentaron apedrearlo porque les parecía que lo que Jesús decía era una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es una injuria contra algo o alguien sagrado. Juan capítulo 8, versos 58 al 59. Juan 8, 58 al 59. Dice la palabra aquí, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Lo iban a matar porque dijo que era antes que Abraham. Y la acusación principal es que él, un simple hombre, se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Por ejemplo, consideremos Juan capítulo 19, versos 6 al 7. Juan 19, 6 al 7. Aquí encontramos lo siguiente. Dice,
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Verso 7. Los judíos le dijeron: nosotros tenemos una ley. Mire lo peligroso de la ley. Y según nuestra ley, para ellos, superior a Jesús, debe morir él. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Debe morir. La ley a nosotros nos dice que él debe morir. ¿Cómo entonces debemos explicar la afirmación de la deidad de Jesús por parte de judíos monoteístas, como los apóstoles, que aparentemente no vieron una contradicción insuperable entre la creencia en un solo Dios y la adoración a Jesús? En resumen, la respuesta es esta. Ellos creían que la identidad de Jesús estaba envuelta en Yahvé, el Dios de Israel, de tal manera que Él y el Padre eran uno, mientras que al mismo tiempo permanecían dos personas distintas. Más tarde, esta afirmación, se convirtió en el fundamento sobre el cual los padres de la Iglesia construyeron la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creencia de que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible dividir a Jesús y al Padre. Ambos son divinos y su misión es la misma. Incluso aún estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Su enseñanza supera a todas las otras enseñanzas en dignidad y autoridad. Miremos Hechos capítulo 1, versos del 1 al 2. Hechos 1, del 1 al 2. Aquí enseña esta palabra, Hechos 1, del 1 al 2. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ni la ley ni los profetas pudieron dar a conocer a Dios de una manera plena. Solo el unigénito Hijo o el unigénito Dios, como aparece en algunos manuscritos, que está en el seno, repito, en el pecho del Padre, pudo manifestarlo de forma completa. Es lo que el apóstol Juan está diciendo en el texto que hoy estudiamos. Mateo capítulo 11, verso 27, dice lo siguiente. Mateo 11, 27. Dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Somos usted y yo afortunados, porque siento que el Señor es lo que está haciendo a través de todas estas enseñanzas en este tiempo, y es que revelándonos al Hijo. Es una manifestación de su gracia sobre nosotros. Al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano para que le conociéramos. Esta interpretación de Dios dada por el Hijo es completa y definitiva en cuanto a las necesidades de los hombres se refiere. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por medio de Jesucristo. Él no hizo nada por sí mismo, sino lo que vio que el Padre hacía. Juan capítulo 5, verso 19. Juan 5, 19. Ahora, si Él no hacía sino lo que el Padre le decía, vamos a mirar qué hacía Jesús, qué hablaba Jesús, qué decía Jesús,
porque lo que Él decía y hablaba era lo que el Padre quería que usted y yo supiéramos. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y usted quiere conocer la voluntad de Dios. Mire lo que Jesús dijo. Esa es la voluntad de Dios. Jesús vivía por el Padre. No hablaba sino lo que su Padre le decía. Manifestaba solamente lo que oía de su Padre. Él no predicaba su propio mensaje. Solo lo que su Padre decía que hablará. Sus palabras no eran propias, sino las del Padre que le había enviado. Recordemos su declaración enfática en Juan capítulo 14, verso 10. Juan 14:10. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y termino con esto. Cristo es la revelación visible del Dios invisible. Repito, Cristo es la revelación visible del Dios invisible. Es lo que nos enseña el apóstol Juan a través de su palabra. Qué maravilloso, amado Dios, qué honra tan grande poder escuchar estas cosas, y lo que es mejor, poder llegar a entenderlas, porque de nada sirve tener el conocimiento de estos mensajes tan profundos si no lo recibimos en nuestro corazón. Eres tú quien das a conocer al Padre, amado Jesús. Y es un privilegio que tú das a las personas. Y nosotros lo entendemos de esa manera. El hecho de poder aprender quién tú eres y darnos a conocer al Padre a través de cada cosa que existe en este mundo, para nosotros solo significa algo. Significa que tú nos amas y que somos privilegiados y afortunados. Empezamos entonces dándote gracias por ese privilegio tan grande. Pero no nos queremos quedar con el conocimiento de lo que es Dios. Ayúdanos, Señor, a no seguir practicando lo que la mujer samaritana creía que era correcto. Y muchos de nosotros tenemos que reconocerlo. Fuimos influenciados por lo que nuestros antepasados nos dijeron, por lo que vimos hacer a nuestros padres. Ellos tenían sus creencias, adoraban sus dioses, tenían su forma de comunicarse con Dios, pero no necesariamente la manera en la que ellos te buscaban era la correcta. Para tener la certeza de saber que estamos adorando al Dios verdadero y no al Dios que nos han dicho las tradiciones de los pueblos o la cultura nos ha impuesto, es necesario tener una relación contigo, amado Jesús, porque tú eres el único que has estado con el Padre y el único que nos puede revelar al Padre. Ayúdanos a todos nosotros a crecer en esa relación contigo y que cada día podamos conocer tu obra. Gracias por este tiempo en el cual tú nos hablas acerca de ti y te das a conocer de una manera tan clara, tan poderosa, que nosotros antes no conocíamos. Sí, decíamos creer en Dios y orábamos y predicábamos, pero ni siquiera sabíamos quién eres tú. Hoy nos das ese gran privilegio de saber que tú eres el único que puedes darnos a conocer al Padre. Entonces te rogamos a ti con todo el corazón, que cada día tú nos permitas conocer al Padre, que todos nosotros hoy podamos arrancar de nuestros corazones los velos que el enemigo colocó, que nos hacían pensar que tú eres un cuadro, que tú eres una escultura. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios grande, poderoso, tienes ojos, tienes boca, tienes manos, tienes pies. Entonces puedo acudir a ti, entonces tú puedes venir a mí, entonces tú me puedes escuchar mi necesidad y tú puedes hacer algo en favor de mi vida. Yo quiero tener una relación con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y solo tú, amado Jesús, me los puedes enseñar. ¿Qué te parece si a todos nosotros nos enseñas más acerca del Padre? Queremos conocer más acerca de Él, con el que queremos estar por toda la eternidad. ¿Nos ayudas, amado Jesús?
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. No se extrañe que a partir de este instante nazca en su corazón un deseo ardiente de querer conocer al Padre a través de la Biblia, porque ella es la que da testimonio de Él. Entonces usted va a sentir un deseo ardiente de comprar una Biblia, por lo menos, es el principio. Y si tenía una que no leía, la va a empezar a leer. Eso significa que el Señor ha comenzado su obra, pero tiene que conocerle. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Si consideran ustedes que Verdades Eternas es un ministerio de bendición y nos quieren ayudar a seguir adelante con esta obra, les cuento, aquí entre nos, el desafío es grande. Poder sostener financieramente esta obra es algo que requiere esfuerzo y bueno, a través de los recursos que las personas de buen corazón envían, nosotros podemos seguir. Hay muchos desafíos que queremos seguir conquistando. Entonces, todo aquel que desee bendecir esta obra de una manera libre, de una manera transparente, voluntaria, para que otras personas sigan recibiendo el mensaje y para que nosotros mismos también podamos seguir recibiendo este mensaje y quieren apoyar esta obra, lo pueden hacer a través de ese número que aparece en pantalla. Es nuestro número personal, 317-427-0754, es un número de Nequi y también es el mismo de Da Vivienda. Si usted considera que, repito, Verdades Eternas es un ministerio de bendición y nos quiere ayudar, a todos ustedes mil gracias. Oramos al Dios Todopoderoso que nunca le falte el sustento, que Él abra su buen tesoro el cielo y le bendiga a usted de una manera sobreabundante. Muchas gracias por todo. En nombre de todas estas almas que reciben el mensaje, mil gracias por su siembra, por su ofrenda de amor. Mil gracias a todos. No olviden, Cristo es la revelación visible del Dios invisible. Feliz día, feliz fin de semana para todos y que Dios les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.